Seguimos con nuestro estudio de la historia de las doctrinas y con el tema en particular de la naturaleza y función de la teología histórica. Ya vimos definiciones básicas, historia y teología, la relación entre ambos y su desarrollo. Ahora veremos los acercamientos que uno puede tener siempre. Toda disciplina tiene una variedad de acercamientos. En este caso son dos básicamente, y en uno de ellos hay varios como subacercamientos, digamos. Y como el nombre lo indica, teología histórica, los dos acercamientos son esos, histórico y teológico. Empecemos con el acercamiento histórico. Este enfoque ve la teología principalmente como datos del pasado, información en forma de ideas, dogmas, doctrinas, pensamientos, movimientos o personajes. Es el estudio más o menos objetivo, diríamos, de esos datos para aprender su contribución, la contribución de los teólogos del pasado, lo que ellos han hecho en favor del pensamiento cristiano. El que se acerca así al estudio pretende ser un observador independiente, imparcial, que puede o no emitir algún juicio sobre lo que observa, y eso dependerá de sus presuposiciones, por supuesto. Aquí hay tres actitudes en este acercamiento. Una actitud negativa, que ve que el desarrollo de la teología cristiana o del pensamiento cristiano ha ido degenerativamente a lo largo de la historia, se ha echado a perder, que fue mejor en el origen, pero que se arruinó con el tiempo. Bueno, esa es una mentalidad propia del mundo liberal, sí. Un famoso teólogo que comentamos antes, Adolf von Harnack, tenía esta idea de que la teología se ha ido degenerando y que hay que reestudiarla y quitarle ese ropaje, especialmente el ropaje helénico de los primeros siglos con que la teología se elaboró. Pero eso también es una manera en que los evangélicos ven la historia y ven la doctrina o la historia de las doctrinas, como que si uno estuviera estudiando la historia de las herejías, como que de eso se tratara. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay errores doctrinales a lo largo de la historia, pero eso no elimina el concepto de desarrollo del que ya hemos hablado. La otra actitud es la positiva, es lo contrario. Esta actitud ve todo lo que ha pasado en la historia está bien, aunque haya sido error, de todas maneras está bien. Hay que valorar el pensamiento de quien sea, aunque ese pensamiento no haya sido aceptado por la Iglesia completamente. Y hoy eso está muy de moda, ese acercamiento. La cultura posmoderna, que le da cabida a todas las versiones, todo el mundo tiene derecho a su verdad, digamos así. Ahora se estudia así la historia. Y aún esos teólogos del pasado, que probablemente no dijeron algo correcto sobre la teología, hay que aprobarlos. Es una actitud muy frecuente hoy en los círculos académicos. Y hay otra que es una actitud más neutral, digamos. Esto es muy popular entre los historiadores de la actualidad. Se busca la objetividad. Y casi que la objetividad completa. No existe tal cosa, pero se pretende tener una objetividad completa. Aquí se estudian los datos, los personajes y las ideas sin hacer juicios, sin evaluar. Para bien o para mal, eso francamente no importa. Los teólogos del pasado trabajaron sus ideas bajo ciertas influencias, en determinadas circunstancias y en contextos en particular, ¿no? Ellos afirmaban sus ideas en medio de su propio contexto, en interacción con otras ideas y personajes de la época. Lo que ellos dijeron, lo que escribieron, lo que pensaron, ha tenido efecto en las generaciones siguientes.
sin importar si lo que dijeron es correcto o no. Lo importante es su trabajo y el resultado de él. Se parece a la postura positiva, pero en la postura positiva todo está bueno. Aquí no necesariamente. Aquí, aunque esté incorrecto, uno no va a emitir juicio, no va a decir que está incorrecto, sino va a estudiarlo con objetividad. ¿Cómo nos acercaremos nosotros? Bueno, tendríamos un poco de todo. Habrá ocasiones en que veremos cómo se tergiversó la doctrina. Habrá ocasiones en que reevaluaremos algunas ideas que probablemente consideramos incorrectas y quizá no lo sean. Y en otras probablemente no tendremos opinión, porque quizá no hay suficiente información para eso. Aquí tenemos que reconocer eso, que uno puede tener una combinación de acercamientos. El otro acercamiento es el acercamiento teológico. Es el que realmente es el que más nos interesa aquí a nosotros. No es estudiarla como un quehacer histórico simplemente, sino como algo de carácter teológico. En otras palabras, estudiar la historia de la teología es hacer teología, como ya dijimos. Es hacer teología más que hacer historia. Uno puede quedarse en el plano de simplemente describir la historia de la teología, lo cual es válido, o ir un paso más allá al hacer teología cuando se estudia, cuando se interpreta el pasado y se formulan doctrinas para el presente, precisamente a la luz del pasado. Así que hay formas de describir la teología y formas de hacer teología al interpretar el pasado. Bueno, podemos clasificar la teología de dos maneras, o la teología histórica de dos maneras. Uno, por los periodos. Hay una teología patrística, los primeros siglos, hay una teología escolástica, la Edad Media, hay una teología reformada, épocas de la Reforma y posteriormente. Luego hablamos de una teología moderna, hablando de la modernidad como ese periodo de los siglos XIX y XX, y una teología contemporánea, básicamente siglos XX y XXI. Así, uno puede clasificar a la teología así, pero también se puede clasificar atendiendo al objeto de estudio, cómo se estudia. Hay una historia del pensamiento cristiano que sería lo más abarcador. Hay una historia de las doctrinas, que es lo que estamos haciendo en esta clase. Hay una historia del dogma, como mencionamos, estudia las confesiones de fe, los credos, las declaraciones oficiales, las declaraciones doctrinales oficiales de la Iglesia. Así que ahí tenemos una forma de ver y de clasificar la teología. Todavía nos falta ver otro poquito más sobre la naturaleza de la teología histórica, pero lo veremos en otro video, en otra ocasión.